Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más a través de nuestra agenda informativa en este espacio de información, análisis, debate, opinión y por qué no tocar el tema de interés nacional. Vean ustedes que ya estamos, como quien dice, previos a los días de la emancipación política, el fervor patrio y sobre todo pues conocer las altas perspectivas al amor a la bandera y a los símbolos nacionales, específicamente en este mes de independencia que estamos a la vuelta de la esquina. Y como pueden observar, ya atrás de nuestras espaldas, el 205, pero creo que este es del año pasado, porque ya sería 206 aniversario, ¿ah? ¿O es actual este? Es actual, va. Ah, entonces estamos en los 205 aniversario de independencia, patria. Bueno, estamos acá en las oficinas de... Aquí es la dirección de supervisión, tengo entendido, ¿va? De educación, y acompañamiento y supervisión, va así, del departamento de Cortés. Bueno, vamos a dialogar con el licenciado Milton Omar Ayala, quien está a cargo de este ente de educación. Ya no miramos a Milton la última vez, pues, las últimas entrevistas desde que él fue director departamental de educación, pero ya volvió nuevamente a la palestra pública. Licenciado Milton, ¿cómo está? Buenos días, se le saluda, gusto saludarte. Pongas el micrófono para que ya empecemos muy bien. A calentar motores. Gracias. Aquí estamos, mire, siempre hemos estado ahí a la par en la educación, nunca hemos estado fuera. Sí. Siempre estamos apoyando desde cualquier espacio que nos toque. Pues hoy estamos acá en la unidad de acompañamiento y supervisión del departamento de Cortés. Es una unidad, un pilar muy importante para lo que es la calidad educativa, para la cual nos atañe pues como docentes. Sí. Bueno, como lo dice el nombre, unidad de supervisión y acompañamiento de educación del departamento de Cortés. Vean ustedes que estos temas no son muy comunes. La gente normalmente cuando entrevista, especialmente por la polémica que se ha dado, ¿va? Con este sistema educativo. ¿Qué es el trabajo que hace la unidad de acompañamiento y supervisión? Mire, son temas netamente técnico-pedagógicos. Requiere de repente tener un poco de conocimiento también para poder entender, pero es algo que lo hacemos a diario. Acompañamiento docente es una unidad donde nosotros vamos a ver, como su nombre lo dice, el desempeño del docente en el aula de clases, su metodología, sus instrumentos que utiliza para mejorar esa calidad educativa en los aspectos tecnológicos, en los aspectos didácticos. Hoy que estamos en el pleno de revolución del conocimiento, nos toca esforzarnos más para poder enlistar a los docentes en la mejora de la calidad educativa. Yo creo que estos temas técnico-pedagógicos, aparte de las otras unidades que hay en la subdirección y en la dirección departamental de Cortés, son importantes porque está currículo en evaluación, está proyectos, entre otros, que todos articulados mejoramos la educación. Entonces yo creo que supervisión también nos toca el aspecto donde si vamos al aula de clase, vamos con una herramienta, miramos el desempeño, miramos los desaciertos y los aciertos que hay para mejorar, y esto también va articulado con los directores distritales y municipales. Y para entrar en materia, creo que ya estoy logrando interpretar la función y los ejes principales de este brazo derecho del sistema educativo en el departamento de Cortés. Podríamos decir, para analizar el primer caso, vamos a entrar con lo primero que está pasando. El tema de la denuncia que se dio con el secretario, creo que era, ¿va? De educación. Que hubo una denuncia, eso lo manejaron ustedes, entonces lo investigaron. Sí, nosotros como supervisión no entramos en temas legales. Nosotros entramos ya en temas técnico-pedagógicos meramente, donde nosotros como coordinadores, como un equipo que tenemos aquí en esta unidad, nos vamos a los centros y a las aulas de clase a ver, como dije inicialmente, el desempeño docente para ver en qué momento, a través de planes de mejoras, de lineamientos, de sugerencias, de nuestra experiencia, y lo que tengamos vamos a solventar ese indicador de lo que es el acompañamiento docente para mejorar el sistema. Entonces yo creo que dentro de ese marco nos movemos, y como decía al inicio usted, Arlington, son temas no muy hablados, no muy informados, porque no genera polémica, pero sí genera conocimiento, sí genera
las líneas básicas para poder mejorar el sistema educativo, así formar el mejor hondureño que quiere Secretaría de Educación, quiere el Estado, la Constitución de la República. Entonces nos llama a eso. Entonces es un tema muy importante, un bastión articulado dentro de todas las subdirecciones para poder mejorar los indicadores en el departamento y abonar al país también, ¿va? Y en el marco de la gestión educativa del país, podríamos decir que las supervisiones ustedes los hacen a los centros educativos que tienen las falencias o que se les presenta alguna solicitud, digamos. Si yo soy director o maestro, en todo caso es el director del centro educativo, porque es la máxima autoridad, el primer paso. Entonces, ustedes les presentan esa solicitud y llega aquí hasta la dependencia de ustedes, así es. Le voy a explicar el proceso. Hay una coordinación a nivel nacional. Sí. Esa coordinación nacional nos da las fechas de nosotros, de los acompañamientos que vamos a hacer en los centros, que hacemos 3 al año, en el trimestre. Hacemos el primero donde damos todas las líneas, miramos cómo está el desempeño, cómo está la metodología, cómo está la planificación. El segundo acompañamiento en la misma línea para mejorar en cada centro educativo, desde prebásica, básica y medio, para que mire usted cómo se articula y un trabajo grande que se hace a nivel nacional y a nivel de departamento. Entonces, cuando ya tenemos esos 2 acompañamientos, el tercero se convierte ya en ir a ver los lineamientos que dimos de mejora para los que salieron un poco bajos en la aplicación, que ya le voy a explicar cómo se llama. Entonces, ahí vamos a hacer un plan de mejora o plan remedial. ¿Para qué sirve eso? Para que el docente tenga una ruta, para que el docente tenga una línea de trabajo a través del director distrital y municipal que le da el seguimiento al trabajo que nosotros hacemos. Es un trabajo muy fuerte que es el distrital y municipal también en cada municipio, para poder que esas debilidades que estaban ahí sean ya positivas después, como una alternativa de mejora. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros, Arlington? Hay una aplicación que se llama ODK. ¿Cómo se llama? ODK. ODK es una sigla en inglés ahí. Esa ODK es una plataforma que uno le instala en los celulares, bien en Android o iPhone. Entonces, no se ocupa internet. ¿En los celulares de quién? De los docentes que van a ir a hacer el acompañamiento. Le aplica la ficha y de acuerdo a eso se manda a una plataforma a nivel central para poder ver cómo va el departamento, cómo va el distrito y cómo van los centros educativos. Esa es la primera línea. Entonces así actuamos en la primera fase. Bueno, el programa ODK que diga, sí. Este programa me dice que se instalan a los docentes, a los que están impartiendo la clase. Al equipo de acompañamiento. O es el equipo de acá que va a hacer como una supervisión, digamos. Sí, nosotros monitoreamos y en cada municipio, por ejemplo, Potreríos, Villanueva, Pimienta, cada uno de ellos tiene un equipo de acompañamiento docente integrado por 15 o 20 docentes. Y eso lleva la aplicación y van al docente, al centro educativo, en una calendarización, y ahí ellos ya empiezan a hacer las preguntas que al maestro. Lleva la ODK al maestro para ya tener un juicio nosotros sobre lo que está haciendo el docente. Entonces eso ya nos permite hacer una valoración positiva, no subjetiva, sino bien objetiva de lo que el equipo de acompañamiento docente verificó ahí. Entonces yo creo que es una manera expedita de poder llegar a los centros educativos y darnos cuenta de la realidad, no solo del desempeño docente, sino de todo el clima escolar que se genera en los centros educativos. Entonces recuerde que el director es el que va a orquestar todo ahí, el clima escolar, la metodología, su plan interno de acompañamiento docente. Entonces yo creo que eso nos va generando una confianza y que el docente también ya no esté como a la defensiva cuando llegan, que los vienen a hacer esto. Supervisar y antes las supervisiones eran muy coercitivas. Hoy son acompañamientos docentes, como su palabra lo dice, acompañar al docente en el aula para mejorar y articular los mejores procesos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no es que el docente les da la guía de trabajo a ustedes, no, nada que ver con eso, sino que nada más es como un evalúo, digamos, que ustedes están viendo para mejorar, digamos, hay que fortalecer esto, hay que hacerlo de esta manera, y presentan después ustedes, me imagino que después de ese evalúo, presentan ya un plan de trabajo más definido. Sí, mira, ahí en la ODK nos va tirando las líneas de que nosotros vamos a acompañar.
Entonces, desde la parte personal del docente, número de alumnos, exámenes que va a hacer, todo su portafolio que tiene, que es la identidad del docente, que la lleva plasmado todo lo que hace. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos antes de un acompañamiento docente? Hacer una socialización con todo el equipo, distrital y municipal. Damos las fechas y decimos, bueno, va a durar 2 semanas el acompañamiento docente. Entonces, 2 semanas nosotros estamos en campo, trimestralmente. Cada trimestre hacemos los 2 acompañamientos. Y lo que decía usted, el plan de trabajo es el plan remedial de acuerdo a la debilidad que se ha encontrado o la potencialidad que haya, ¿verdad? Porque no solo vamos a ver errores, exacto, vamos a ver lo positivo que hace el docente en el aula. Hay docentes que dan su milla extra, que es de felicitar al sistema educativo. Entonces yo creo que eso nos da un parámetro de mejora y de toma de decisiones, que es lo más importante. Recuerde que cada departamento, cada municipio genera a nivel central una información para que nuestra ministra de Educación y nuestro director departamental acá en el departamento tome decisiones. ¿Y cuáles son las tomas de decisiones? Los indicadores que a través de la UPE a nosotros nos manda a lograr. Por ejemplo, la retención. Los 200 días clase, que vamos a hablar un poquito de esos temas, que también lideramos nosotros, aparte del acompañamiento docente. Nosotros llevamos un indicador de 200 días clase, que ya vamos a hablar un poco de eso también. Ya le entendí, ya más o menos, ya le voy a entender. Y este indicador de calidad y mejora en los centros educativos, ¿entra el tema de infraestructura también? Bueno, acompañamiento docente hace la mejora de indicadores, que es la parte del aprovechamiento del alumno. Exacto. La infraestructura, lógico, entra, porque si vamos a un centro educativo, si miramos que está mala la infraestructura, a quien le compete, mira que de repente no hay iluminación, no hay mobiliario, no hay de repente cerco perimetral, no hay agua, etcétera. Todo lo que miremos ahí también lo recoge parte de la ODK, que es muy importante también, que nos sirve, que aparte de ir a ver la metodología, de ir a ver el buen desempeño y ver todo eso que se genera, también miramos esa otra parte que ustedes. Y hasta el momento, si usted me dice que lo hacen a cada 3 meses, ¿va? Cada 3 meses el acompañamiento de una semana. ¿Cómo planifican ustedes a qué llaman al director o el director les dice que hagan un evalúo, o cuál es el proceso que se hace? No, como ya está dado. O ya tienen una planificación, ustedes, ¿dónde van a ir? Exacto. Sí, ya tenemos, por ejemplo, a veces nos dicen, vamos a hacer el 50% en la primera fase y el otro 50% en la segunda fase, y en la tercera fase lo que de repente a revisar lo que hay que mejorar, o sea, el seguimiento. Entonces ya el director ya sabe lo que hacemos nosotros como unidad de acompañamiento docente, pero él internamente tiene un plan que se llama PER, que es el proyecto educativo de supervisión, el PES, perdón. Proyecto educativo de supervisión interno. Él lo hace, y ya cuando nosotros llegamos, ya miramos que el director pues es diligente, ya tomó decisiones, ya está mejorando su centro y hay compromisos. Ya cuando llegamos nosotros ya hay un avance. Entonces yo creo que esa es la réplica que nosotros tenemos que hacer, donde el director asuma su rol como administrador de un centro educativo. ¿Qué miramos nosotros? Cuando es un líder pedagógico. Y cuando hablamos de un líder pedagógico, es el que toma las decisiones asertivas en el centro de acuerdo a las directrices que genera el sistema educativo. Y cuando hablamos de líderes pedagógicos, son transformacionales, transforman un centro educativo, transforma la educación, y eso es lo que queremos. Entonces, por eso siempre, a través de una entrevista, aparte de informar, siempre hacemos un llamado al magisterio del departamento de Cuartel, que es un magisterio combativo que trabaja y que da la mía extra, la mayoría. Somos cortejo, un punto de lanza, de referencia, cuando nosotros tomamos las decisiones y vamos adelantando. Entonces yo creo que el acompañamiento docente es una herramienta eficaz y letal contra la improvisación y contra los que no quieren hacer las cosas como se manda. Sí. Ahora, llevamos a 6 meses que ustedes han orquestado esta planificación. Digo orquestado porque como son nuevas autoridades, se está incorporando el plan del trabajo del nuevo sistema educativo nacional. ¿Cuál ha sido las calificaciones? O me imagino que ustedes hacen al final
observación, un informe, se lo mandan a la ministra Arely Argueta para que diga, mire, necesitamos potenciar. Vamos a ponerle un ejemplo. Necesitamos en escuela tal, Soledad Fernández, ahí tenemos debilidad en el sistema del reforzamiento del inglés. ¿Así trabajan o cuál es el método, el guión que sigue? Mire, nosotros miramos todas las materias, todo el pensum. Sí, yo nada más estoy poniendo un ejemplo. Y de repente nosotros miramos español, matemáticas, hacemos énfasis en esas dos materias. No quiere decir que las otras no las miramos, pero sí hacemos énfasis porque la matemática también es una herramienta donde tiene que entender el español, tiene que comprender lo que lee, lo que analiza todo, una comprensión lectora que le permita que el resto de las clases las logre entender. Entonces nosotros tenemos toda esa dinámica de trabajo. No es que el centro educativo nos dice, mire, vamos a reforzar esto. No, nosotros ya tenemos en la planificación que tenemos que llegar a todos los centros y lógicamente nos encontramos, como le dije, con buenas prácticas y también con debilidades. Para eso está el plan de mejora que hablaba inicialmente y el plan que genera el centro educativo a través de su director y el consejo docente. Mira, hay centros educativos que ellos mismos se autocapacitan. Que nosotros logramos ver eso, entonces también es importante resaltarlo también en esto. Sí, porque siempre está la percepción que se dice, no, es que si yo estudio en el centro educativo tal, tengo mis hijos porque salen mejores ahí, los docentes son más preparados. Siempre está esa ideología, yo digo que es una ideología que está como mal interpretada porque no debería de ser así. Todo depende de las capacidades, incluso también del alumno, porque eso, pero también influye bastante el método educativo que se pueda presentar en los diferentes centros educativos. Licenciado Milton Omar Ayala, me dice producción que tenemos que irnos a nuestro primer corte comercial. Después de la pausa seguimos dialogando con usted con este tema. Vamos a seguir abordando el mismo porque creo que este tema es muy amplio. Nos interesa saber qué se está haciendo más allá del sistema educativo, la deserción escolar, cómo la están manejando. El tema también de la entrega de material didáctico, porque tenemos entendido que la primera dama del CID anda pues entregando material didáctico, incluso el presidente del Congreso Nacional con su amada esposa andan también fortaleciendo el sistema educativo con construcción y equipando muchos centros educativos, no solo en el departamento de Cortés, sino que a nivel nacional. Seguimos con este tema del sistema educativo en el departamento de Cortés, abordando el mismo, siempre con nuestro invitado, y después de la pausa vamos a seguir, como les decía, a través del canal hondureño de televisión. Pausa, ya regresamos. Continuamos con nuestro foro de noticias. Bueno, sin más preámbulo, con el licenciado Milton Omar Ayala, aquí sería jefe o director de la unidad de supervisión y coordinación. Son direcciones. A nivel de departamento. Bueno, nos quedamos antes de irnos a la pausa. Yo decía que me gustaría que nos hable también este tema. Nosotros naturalmente le llamamos de sesión escolar. Me imagino que ustedes utilizan otro término para la recuperación de estos jóvenes que de una u otra manera pues no se han incorporado al sistema educativo. Me imagino que supervisan todo este tipo de métodos ustedes, ¿va? ¿Qué se está haciendo en este caso? Mire, muy buena pregunta, Arlington. Yo creo que tocar temas de este tipo para poder sensibilizar a la población, a los padres y sobre el retorno de algunos alumnos que se nos van. Cuando nosotros aplicamos la ODK también nos tira, miramos, pónganle en la segunda, que nosotros llegamos, ya miramos que la matrícula baja. Entonces decimos, ¿qué pasa? Y empezamos a investigar. Entonces hay una deserción, está bien dicho, cuando hay deserción por ambas factores asociados que pueden haber sobre inseguridad, sobre desnutrición, sobre trabajo infantil, sobre inmigración interna o fuera del país, todos factores asociados van directo a la deserción. El desempleo, pues digo, factores asociados, todo eso afecta a lo que es la educación. Entonces nosotros decimos, ¿por qué en unos centros está lleno? ¿Por qué en otros? Entonces hay una migración y una
un alumnado flotante, una matrícula flotante, que eso nos permite a nosotros tomar decisiones urgentes. Y decía, ¿qué estamos haciendo? Hay una entidad aquí en la dirección departamental que se lleva sobre el azar, sobre una alerta temprana, cuando nos damos cuenta que aquel niño se va por A o por B. Hay cosas que no las podemos detener, otras que sí las podemos mejorar. Entonces hacemos la campaña y vamos a esa entidad que lleva, que decimos también el migrante retornado, que está en el centro de Belén, que lo lleva una compañera. Ella hace todo el papeleo con currículum y evaluación, para que mire usted cómo nos articulamos: supervisión, el centro de Belén, currículum y evaluación, dependiendo del caso. Se hacen los dictámenes, se hacen matrículas en restricción, se mira cómo viene el alumno, se hacen pruebas para ver el nivel de competencia que tiene para el grado que viene, y empezamos a reinsertar al alumno. Te explico todo eso para que mire que si viene un migrante retornado, que mire que no va a seguir la educación, no, están las puertas abiertas. Entonces es importante también tomar ese tema y que vaya a buscar en la dirección departamental el espacio pertinente para poder insertar al niño ahí. Entonces yo creo que hoy hay varias... Pero eso solo va con, disculpe que lo interrumpa, solo con los migrantes retornados. No. O puede ir en general con los otros. También hay niños que vienen, se le hace la capacitación a él ahí, se mira qué nivel de competencia tiene y para qué grado está apto de acuerdo a las mallas curriculares. Entonces también ese es otro efecto importante. Entonces, si hay algún padre que nos está viendo, que se aboque a la dirección departamental, busque currículum y evaluación, ahí le van a dictaminar qué es lo que él puede hacer para poder recuperar el niño. Las puertas en el sistema educativo siempre van a estar abiertas para nuestros hondureños, para nuestros niños. No cerramos las puertas, van a estar abiertas la matrícula, y hacemos un llamado siempre a que el niño mejor esté en el aula de clase y no en la calle. Ajá. ¿Y qué hacen en ese caso? ¿Reforzamiento en el caso de que, porque imagine, ya a estas alturas estamos prácticamente a mitad del año escolar? Entonces, sí, por eso le decía yo que el nivel de capacitación que le da, porque el niño ya tiene un conocimiento. Sí. Miran de acuerdo a la malla curricular qué competencias tiene que tener. Dice, bueno, ok, si el padre dice, no estaba en segundo, pero iba a tercero, por poner un ejemplo. A ver las competencias de segundo grado para ver si está apto para llegar a tercero, o el grado que ellos dicen. Si es séptimo grado o noveno grado, lo mismo. Se dictamina, se mira el nivel de competencia y se reinserta bajo la figura de matrícula sin restricción que lo hacen en infotecnología. La matrícula sin restricción que ustedes le llaman. Y en el caso de el reforzamiento, me acuerdo yo, sáqueme una duda. Creo que el año pasado hubieron, ¿cómo que le llaman? ¿Recuperación? Sí, la recuperación. Creo que habían eliminado una, ¿va? Sí, creo que solo dejaron una. ¿Va que solo se quedó una? Solo dejaron la que es en noviembre y quitaron la de febrero. Me recuerdo. ¿Qué va a pasar? ¿O todavía no han planteado esa situación? No, todavía tenemos que esperar. Ya recuerde que hay directrices de inicio de año y directrices de final de año. Ya tipo octubre tiene que estar ya los lineamientos de parte de nuestra ministra de Educación a través de nuestro director, el licenciado Rafael, ya con las directrices socializadas a todo el equipo del departamento y todo el país. Y ahí empezamos a ver cómo va a estar el tema de las recuperaciones. Ya le entendí. Ahora, cuando ustedes evalúan, supervisan, analizan los centros educativos, ¿han detectado que hay sobrecarga de estudiantes o hay un límite? Porque me imagino que hay un límite. ¿O hay falta de estudiantes o hay exceso de carga laboral de docentes que llevan primero, segundo, tercero y cuarto? ¿Pasa eso o qué? Mire, encontramos de todo un poco. Encontramos centros donde están al límite, en baja matrícula, por decirlo así, al límite, cuando tenemos de 20 a 25 por docente, pero que está un docente por cada grado. Ahí arrancamos. Pero no podemos fusionar, cuando me dice la otra parte usted, 2 de 25 quedamos a 45. Entonces ya estamos viendo un poquito antipedagógico, y que hay unos centros que por ser populosos y hay bastante matrícula,
están sobrecargados. Ya hay docentes que están a 45, 50 y 55 algunos. Y se dan la tarea porque también creo que hay un nivel, va, de estudiante. ¿Cuánto es lo permitido? Sí, nosotros estamos hasta 40 máximo, 35 es la ley, pero y nosotros decimos, hay docentes comprometidos, que por eso los felicitamos, que dicen, no, que no se vaya. Y se sobrecargan hasta 45, 50. Y le dicen al padre de familia, tiene que matricular a su hijo ahorita en noviembre, diciembre, para poder tener cupo. Y eso pasa en la mayoría de los centros públicos del país. Así es. Y miren, nosotros tenemos que ver cómo defender la educación pública. Tenemos que ver cómo no hacer a un lado a aquellos docentes, a aquellos alumnos, que están en un lugar vulnerable, que lo único que pueden hacer es estudiar para salir de la parte del subdesarrollo, y no podemos cerrarle las puertas. Yo creo que eso es importante, esa toma de decisiones a todo nivel, donde no hayan docentes, ver cómo nosotros podemos mandar para poder sobrellevar esa carga poblacional en las aulas de clase. Entonces yo creo que todo eso que usted nos pregunta, si hay sobrecarga, si hay menos, entonces andamos buscando nosotros. Hay una figura que hacemos en el acompañamiento docente, la reubicación docente. Sí. Que ahí es donde llegamos. Si usted me dice, bueno, aquí ya solo tiene 15 alumnos, pero hay 2 secciones y llegamos a 35, vamos a fusionar. Y ese docente miramos cómo lo podemos llevar a donde está sobrepoblado. Entonces estamos jugando nosotros con eso. Eso es algo que hace el director distrital y municipal al inicio de año. Que revise bien la carga docente con sus alumnos y ver de qué manera se toma la decisión. Licenciado Amaya, esta pregunta es de juego que le voy a hacer. No sé si ustedes depende este trabajo. No sé, pero me parece que este año no se ha visto uno, más el caso sonado del maestro del JTR, tuvo el problema. Sí, fue acusado. Sí. Fue acusado. No sé cómo avanza ese caso de ese docente. Le digo yo, ¿ustedes analizan también la conducta ética profesional de los docentes? Mire, todos, no solo nosotros como acompañamiento docente. Recuerde que la conducta, nosotros somos un ejemplo en la sociedad. Somos los que estamos formando una nueva sociedad. Entonces nosotros siempre estamos atentos que aparte del desempeño que nos llama la ley fundamental y el estatuto del docente sobre cómo comportarnos, sobre cómo conducirnos dentro de los valores, de la moral, de la parte conductual y también de la parte espiritual. Yo creo que todos esos temas tenemos que arraigarlos como docentes, que hoy en día, toco un tema importante porque hoy en día la mayoría hay una desvalorización, donde de repente el pecado puede hacerse un modo de vida y no es así. Sí. Entonces yo creo que como docentes tenemos una función, no solo porque nos pagan, sino una función, como le dije, de transformar la educación. Y yo creo que como entes de eso que acabo de mencionar, no podemos hacer cosas diferentes a lo que ya tenemos como formador de formadores. Sí, como las reglas y los principios. Como las reglas y los principios y los valores, donde el padre nos confía a sus hijos. Sí. Donde nosotros confiamos a sus hijos. Entonces yo creo que dentro de ese marco es importante, no solo el docente, hay algo triado del trinomio del docente, padre y alumno. Sí. Pero ¿qué hacemos en cada espacio? ¿Qué hago como padre? ¿Estoy mandando el mejor hijo con las mejores decisiones al centro educativo o qué estoy mandando al centro? Los centros educativos se están convirtiendo ahora en correccionales, se están convirtiendo en espacios donde hay que ir a asumir el papel del padre cuando hay falencia. Sí. Y aparte del trabajo de nosotros, que es de enseñar en la parte académica y en la parte de la mejora, pero estamos asumiendo dos roles que nos está generando. Sí, porque ustedes hacen como un trabajo investigativo prácticamente y presentan un informe de falencias y fortalezas, podríamos decirlo de esta manera, pero también se tiene que hacer también una investigación de las conductas de los docentes, porque no todos, pues hay unos que caminan alterados por la emoción de los ánimos, porque tienen la azúcar alta, otros la azúcar baja, cuestión de presión y todo esto. Entonces, es cuestión entendible, vaya, digamos, es como un evalúo que se va a decir, vamos a evaluar a este futbolista, cómo está jugando, entonces vamos a evaluar a este docente. El trabajo, no solo el trabajo educativo, sino que el trabajo moral,
¿entiende? Porque imagine, ¿sabe cuál es el problema? Es que es tan delicado que un solo docente que cometa un error o no la cometa, porque los van a ser los juzgados, los encargados de acusar y decir si es culpable, sí o no. Hasta el momento, pues, no podríamos acusar a nadie, solo supuesto. Pero una persona crea un ambiente, todo el ambiente que dice, Correcto, la todo docencia del país, o Uh-huh. sea, todos llegan ahí, no, todos hacen lo mismo, no todo aquí, y empiezan a salir unos, empiezan a crearse aquel globosonda, aquel generalizar diatriba. de Ajá, repente exacto. y tampoco, mire, Ajá. hay algo importante, Arlento, que Es bueno aclarar esto, hay que hablar de estos temas. es bueno Sí, también tocarlo sí, un poquito, tocarlo, porque exacto. también Ajá. cuando llegamos al acompañamiento docente también Sí. nos encontramos con un tipo de quejas sobre Sí. la parte conductual Ujú. o la parte de valores. Entonces, hay que asumirlo como tal. Pero en primera instancia, el jefe inmediato superior en una institución educativa es el director. El director, sí. Cuando hablamos de eso, el director tiene que estar viendo la conducta, tiene que estar viendo el desempeño, tiene que estar viendo los valores, tiene que estar viendo el carácter, tiene que estar viendo la conducta o hasta de repente la manera de hablar y de abordar los temas dentro del aula. Todo eso implica al director en el centro educativo. El director en el centro educativo no está solo para ver si vino o no vino el docente. Eso lo puede hacer cualquiera. Es la parte de la cultura de trabajo que tiene que implementar un centro educativo para poderlo diferenciar del resto de los demás. Entonces usted decía, hay que ver esto en los docentes. Entonces, si un director no asume su papel, y no lo estoy agarrando con los directores, sino que los directores son la primera instancia en la toma de decisiones en ver su personal. Sí. Entonces, tiene que ver eso, reunirse y tocar los temas del Consejo de Docentes. Sí. Pero tal vez por la carga o que se hacen de oídos sordos puede pasar eso, o tal vez por amistad. Pueden surgir un montón de hipótesis, ¿va? Hay un montón de aristas ahí que exacto, pueden dar. entonces no se puede juzgar, tampoco vamos a juzgar a todos por igual. Y le digo esto porque si vamos a hablar de un mejor sistema educativo, tenemos que ver las falencias porque no estamos acusando a nadie, ¿va? El detalle está en que cuando se comete un error, entonces se sataniza el sistema, dice el sistema educativo. Entonces es ahí donde dice, ok, ¿quién investiga las policías? Los mismos policías. Entonces los mismos policías van a estar investigando a los mismos compañeros. No, pero recuerde que en educación siempre hay entes, de acuerdo al caso. Ajá, los reguladores. Los reguladores Sí. que van a ir a ver de acuerdo a qué falta cometió. Nosotros tenemos las propias en el estatuto del docente, entre las faltas leves, graves, muy graves, si es reincidente, todo ese tipo de cosas a través del departamento legal. Sí. Pero si se generan el tipo de faltas, se comprueban, se constatan, pasan a otra instancia ya, Sí. de acuerdo a la falta, si es penal, si es civil, civil. o es administrativa, en el caso que nosotros podemos liderar esa parte. Vaya, otro caso que se dan, y le voy a preguntar, ¿ustedes supervisan también o evalúan a aquellos docentes? Se vio el caso del video, a cómo trató a la joven allá, y no sé si fue en Lloro, creo que fue, ¿va? Ajá. Un video que salió. Sí, y de han la salido maestra. varios videos, va, pero otros creo que no han sido acá. Creo yo, usted me saque de la duda. Dicen que han enviado un comunicado que están prohibiendo que incluso ahora los alumnos caminen con celulares por todos estos métodos de grabación. Y algunos centros educativos hay cámaras de seguridad, ¿va? Así es. Sí, hay centros educativos de acuerdo al lugar donde estén. Mire, yo creo que los celulares siempre se han prohibido porque es un distractor interno en el aula de clase, aparte de lo que sale en la filtración de información. Sí. Porque el niño que no quiere estudiar, el adolescente que se siente vulnerado, se siente esto, graba e inventa algunas veces, otras veces puede ser cierto, no estamos justificando. Pero yo creo que nosotros estamos formados para poder lidiar con este tipo de adolescentes. Yo creo que tenemos que sacar a flote nuestro profesionalismo, cómo ver de qué manera pues tenemos esa sabiduría, esa paciencia para no llegar a estos límites. Sabemos que tenemos diferentes personalidades. Sí. Unos, como dicen coloquialmente, somos mecha corta, otros no. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ver, pero estudiamos para eso. No se puede justificar un tipo de conducta cuando estamos formando un adolescente, un niño, y se ha confiado la educación en nosotros. Sí. Y sabiendo que hay alumnos que son especiales con
con su modo, va, que es bien difícil, pero hay muchos padres de familia que bueno, sí saben la conducta de sus hijos y otros que no quieren aceptar. ¿Me entiendes? Es bien Pero complicado. hay algo importante, Arlento, que tenemos que hacer un llamado a nuestra población, a nuestra sociedad. No solo criticar al docente, no solo criticar al padre, sino unirnos todos en la conducción y en la crianza de nuestros hijos. A medida como padres asumamos nuestro rol, a medida como maestros asumamos nuestro rol y el Estado asuma su rol, vamos a tener una sociedad robusta, justa, con valores, con principios, con identidad. Y yo creo que dentro de ese marco vamos a mejorar nuestro país, nuestra educación, asumiendo el rol cada uno de ellos. Sí. La iglesia juega un papel muy importante, que también está a la par en educación. Estamos hablando de temas espirituales, de temas de religión, donde miramos solamente lo que es la Biblia, no estamos que usted tiene que ser de esta religión o de esta otra. Entonces es importante que todos nos unamos dentro del marco para mejorar lo que es nuestra sociedad y nuestra población estudiantil. Bueno, licenciado Milton Omar Ayala, y como parte de estrategia de los derechos fundamentales del pueblo hondureño y del gobierno, la educación es uno de los pilares fundamentales para como parte del derecho que prevalece o que da el gobierno de la República. Gracias. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte comercial. Después de la pausa seguimos dialogando ya en nuestro último archivo a través del Foro de Noticias, y hoy el tema ha sido el sistema de educación, pero ya un poquito más centralizado a la evaluación, supervisión y análisis del sistema educativo del departamento de Cortés. Pausa, ya continuamos. Bueno, continuamos siempre con nuestro invitado, el licenciado Milton Omar Ayala, quien está a cargo de esta dependencia, uno de los brazos derechos de evaluar, analizar, mejorar los indicadores de calidad del sistema educativo de educación en el departamento de Corte. Bueno, licenciado Milton Omar Ayala, ahora, siempre se continúa con los 200 días de clase, vaya, es una regla fundamental en el sistema educativo. Sí, como mínimo 200 o más, ¿va? Pero tenemos que llegar a los 200 días, ¿va? Ese es sí o sí. ¿Qué implica eso? Que tener 200 días los niños en el aula de clases, no solo tenerlos ahí cerrados, ¿va? Porque hay gente que dice, solo 200 días dentro, no, 200 días de calidad de educación. Pero los 200 días, ¿cómo lo evalúan? ¿Por horas de clase o porque cuando dicen 200 días de clase, pero puede ser que se dieron, la gente no recibe clases? No tenemos contabilizado frente a alumnos. No si fueron a una actividad. No, eso no cuenta. Cuéntalo cuando frente a clase, los alumnos ahí. Porque puede ser que hay centros educativos, porque me acuerdo, vaya, voy a poner un caso. En el caso de Progreso, hubieron protestas, una semana de protesta, se cancelaron las clases. Las calores, hubieron 2-3 días que se cancelaron. Entonces, ustedes me imagino que hacen un análisis de todo eso. Se hace una calendarización para poder recuperar lo máximo que se pueda los días sábados, aumentando unas horas, pero tratamos de que los 200 días clases sean reales, no solo un cuento, no solo por salir como una cifra, sino que se constate que estuvieron ahí. Entonces, nivel central hace el análisis y nos dice, bueno, este mes son 20 días, este día son 21, este mes son 27, un ejemplo. Entonces vamos contabilizando. Entonces los 200 días clase implica que el sistema educativo esté abierto, que el docente esté impartiendo las clases. Entonces desde ese marco estamos nosotros aprovechando todo. El alumno no está en la calle, no está en otro lado, no está en explotación infantil, no está inventando nada, sino que está viendo que está en el aula de clase para poder nosotros mejorar el sistema educativo, que es lo que nos atañe. Cualquier decisión que se tome a alto nivel, desde nuestro presidente, ministro, directores departamentales, distritales, municipales, director del centro, ¿dónde va a terminar? A los alumnos. Ahí, todas las tomas de decisiones van a dar ahí para que el alumno esté bien y esté mejor. Entonces yo creo que los 200 días clase es un referente
para poder nosotros decir el sistema educativo va avanzando. Tuvimos abiertas las escuelas, pero no quiero que es malinterprete, solo abiertas. Sí, porque Si no, exacto. No debo decir solo abiertas, no, la calidad que se quiere generar adentro. Y como se lo dije, nosotros como supervisión velamos por la calidad de la educación, damos las directrices, damos las normativas, pero los momentos de verdad se dan en el aula de clase con el docente. Y dentro de estas normativas significa también verificar que el docente, porque puede ser que a los... yo no soy docente, pero vamos a poner hipotéticamente este análisis así va. Puede hacer que a los 150 días, porque cada maestro presenta una guía de trabajo, así lo hacen, anual o cómo lo hacen. Ahí son temas que van desarrollando diariamente. Diariamente. Entonces, semanalmente. Sí. Entonces puede hacer que a los 150 días, no, ya no tengo material didáctico, ya pasé todo mi borrador, mi trabajo para los alumnos. Entonces, pero ustedes vengan aquí, aunque sea solo a contar chistes. No. Ya en la parte de los libros hay una metodología. Eso es lo que le iba a decir. En el currículo nacional básico está dosificado. Donde usted no se puede quedar atrás ni adelantarse, porque están los referentes ahí sobre la planificación. Entra el papel del director otra vez. Entonces le dice, bueno, que ahorita tenemos el tema en estudios sociales, donde van a ver toda la parte hídrica del departamento de Cortés, un ejemplo. Tantos días, tantas horas, qué temas internos se pueden generar, o en ciencias naturales o en matemáticas, dependiendo del tema, ya está dosificado. ¿Cuántos días va a durar? ¿Qué objetivos se va a lograr? ¿Qué actividades son del docente? ¿Qué actividades son del alumno? ¿Qué actividades son para llevar a casa? ¿Y qué actividades se pueden hacer en equipo? Entonces, todo eso ya está articulado para que se cumplan los 200 días de clase. Entonces, pero eso disculpa, pero esto lo presenta el maestro al inicio del periodo académico, al director. Hay una jornalización. Eso es lo que le iba a decir. Y después una planificación diaria sobre cómo va a lograr. Por ejemplo, dice el tema de los polinomios, por ejemplo. 7º, 8º, 9º, por ahí. Entonces, ¿en cuántos días va a dar el tema que sale ahí? Bueno, dice 2 semanas clase, un ejemplo. Ya tiene el tema, tiene el objetivo, tiene las actividades, tiene las tareas, tiene las asignaciones, tiene el trabajo en equipo, y eso le genera ya la calidad de la educación que va a ir generando. ¿Qué hace el director de centro? Ir a verificar que esa planificación vaya de acuerdo al CDNB o el currículo nacional básico, para que no se convierta en lo que usted dice, que cualquiera puede preguntar y decir, bueno, que no, ya terminó, ya se adelantó o se saltó. Exacto. No podemos saltar los temas porque no lo manejo. Entonces, ahorita hay una que se llama redes educativas. Las redes educativas pueden haber 5, 6, 7 centros, y dentro de una red está un docente que maneja bien la matemática, entonces llama el de la red a que le potencie. Hay varios mecanismos. Sí, es como un reforzamiento, digamos. Porque yo he escuchado bastante ahora que dice, viene un reforzamiento de español, cívica, matemática. Bueno, antes uno no estaba, y hoy con los métodos tecnológicos, con las tecnologías del siglo XXI, ¿le parece a usted que también se tiene que utilizar este tipo de herramientas? Verificar, bueno, si le dejo una tarea que me la saque vía web, entonces necesito verificar que sea la que yo le estoy pidiendo, la que el maestro solicita, y que también que el alumno, porque cuando se les entrega trabajo a casa, que el mismo alumno las haga, no que las hagan los padres de familia, porque entonces estamos creando malos alumnos, digamos, en todo caso. Fíjese que eso es un tema también importante cuando el padre de familia, porque no saque mala nota, se pone a hacerlo. No incentiva al alumno. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Cuando pasa este tipo de cosas, ya van a la universidad, o van al colegio, o van a otra institución fuera. Entonces ahí es donde los niños no llevan las competencias, porque el padre, solo porque salieron un cuadro de honor o algo, le hacía los trabajos. Tocaba un tema importante que lo tocamos al inicio sobre la parte tecnológica. Nosotros estamos motivando a los centros educativos dentro del marco de las posibilidades de hacer alianzas, el Estado hasta donde pueda, ONG hasta donde pueda, empresas privadas, público-privadas, hasta donde pueda apoyar el sistema educativo en ese tema. ¿Por qué razón? La realidad en el país está la parte tecnológica. Cuando hablo parte tecnológica es lo que le va a ayudar al docente a mejorar sus clases. Ahora nos hemos encontrado con centros educativos todos con Smart TV. Sí, de acuerdo. Todos con internet.
¿Qué implica eso? Que ahora tiene de la mano la tecnología para poderla implementar a los alumnos y estén en el medio donde está desenvolviendo. Porque el niño ya, es cierto, los cuadernos son importantes donde no hay, pero también tenemos que ir inculcando la otra área Sí, de la revolución del conocimiento y la parte en la lectura digital. Exacto, no, pero la lectura didáctica, ese implemento no se va a eliminar jamás, No, eso porque es la mejor, es la que usted está ahí, mire. Por eso que le digo, la alternancia. La alternancia, exacto. A donde inicia usted primero, segundo, tercer grado, a leer a esto, y a la par utilizando todo lo que son las herramientas, que es el que se va a encontrar en los espacios de trabajo cuando salga. Sí. Óigame, un diputado del Congreso Nacional del Partido Nacional, del Francisco Morazán, no sé si le aprobaron la ley, no le di seguimiento a la ley de la lectura de la Biblia. Sí, es un tema que creo que todavía no ha pasado. Creían que era una parte de la religión. Sí, exacto. Y cada quien tiene sus puntos de vista. Yo creo mi punto de vista. Sí, porque eso son partes de... Y algo que le va a ayudar a mejorar su conducta, su pensamiento, su personalidad, sus valores como código moral, no le miraría ningún problema. Pero si ya quieren implementar una religión, ahí cada quien es libre. Entonces yo creo que leer la Biblia como leer un libro de ciencias naturales, de español, que le va a ayudar. Uno le ayuda al conocimiento y el otro le va a ayudar al alma, al espíritu y a la manera de pensar diferente. Es como el año pasado, ¿se acuerda cuando estaba libre? Sonó bastante que iban a incorporar en el material didáctico la lectura del libro del golpe de Estado. Bueno, de repente hay situaciones de acuerdo a cómo piense cada para quien. Que la gente dice que conociera la historia. Sí, yo estuve escuchando, no sé si sería cierto ese tipo de cosas. Se presentó una moción ahí. Se presentó la moción, pero bueno, yo creo que la democracia es la libertad de pensar y de accionar. Y yo creo que dentro de ese marco, como es en la Constitución de la República, tenemos que hacerlo ahí. La democracia como libertad de expresión, la democracia como convivencia, la democracia como un modo de vida en el país. Yo creo que eso tiene que respetarse y rescatarse siempre. Y eso es lo que tiene que inculcarse en el sistema educativo. Bueno, le pregunto yo para ir culminando. Tengo que preguntarle por los desfiles, cuál va a ser el plan estratégico, los planes. Pero también hay otra pregunta. Ahí se anda, bueno, las redes sociales se halla de todo. Tanto realidad como hechos verificables. Pero hay más desaciertos que otras cosas, porque la mayoría son perfiles falsos. Pero cuando viene de una fuente que dice la Secretaría de Salud, de Educación, la Secretaría de Educación va a multar a los colegios que no participen en el desfile patrio, ¿es cierto o es falso eso? ¿Les ha llegado algún comunicado? Mire, nosotros no tenemos ningún comunicado de ese tipo. Bueno, nosotros como supervisión no estamos muy enterados de este tipo de cosas, pero sí hemos visto de que creo que no, y al voto le ponen más morbo. Sí, yo creo que regular dentro del marco de los valores. Pero es una ley, pero está en el estatuto de los docentes, o ¿cómo le llama? No, es que el estatuto es una normativa. ¿Esa no es normativa? No, es una normativa. Que sea una obligación, que todos los colegios desfilen. Celebrar las fiestas patrias. Las fiestas patrias. Pero no es obligación. ¿O sí es obligación? No lo miremos como obligación, sino como un fervor patriótico, como reforzar la identidad. Y yo creo que eso es se hace de manera espontánea para mejorar y reforzar la identidad nacional desde ese marco. Pero si lo miramos como algo que se va a hacer, que vaya o que no vaya, se va a multar, no, yo creo que eso es algo, un deber patriótico como hondureños, celebrar el cumpleaños de la patria, la independencia, y dentro del marco de la visión que nosotros lo miremos. Entonces yo creo que multas y ese tipo de cosas, no, yo creo que le ponen un poco de morbo a la cosa ahí. Yo creo que no, yo creo que... Pero es bueno, por eso le digo, es bueno aclarar esto. Sí, yo creo que ese tipo de cosas no se generan. Sí tiene que haber una normativa del marco de valores, cómo va a ir vestido, qué es lo que va a poner, la música. Yo creo que es importante porque tenemos que exaltar lo patriótico, exaltar nuestra identidad. Y dentro de ese marco yo creo que sí es bueno regular para no caer en otro tipo de cosas, sino que reforzar la identidad nacional, reforzar el nivel de pensamiento patriótico que tienen que tener nuestros alumnos. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que apostarle. Sí. Bueno, licenciado, estoy viendo aquí, me está diciendo producción que ya tenemos que irlos despidiendo. Yo le agradezco, creo que no hemos dejado ningún cabo suelto. Hemos
por lo menos hablado lo más pertinente y resumido posible de lo más destacado en este programa en torno al trabajo que realiza esta dependencia, uno de los brazos derechos del sistema educativo en el departamento de Cortés para evaluar, analizar, supervisar, como lo dice esta dependencia del sistema educativo de Cortés. Yo le agradezco, le deseo éxitos, bendiciones y estamos a la orden. Gracias. Para apoyar todos los proyectos en cuanto a educación. Recuerde que estamos siempre a la orden para poder hablar de estos temas, cómo mejorar el sistema educativo y cómo estar siempre pendientes de estos temas que no son muy comunes, que siempre van a ir más allá a la mejora continua del sistema educativo. Así que gracias por la invitación, estamos siempre a la orden. No, a ustedes que por permitirnos llevarle este mensaje al pueblo hondureño. Y normalmente uno dice, no, vamos a entrevistar al director departamental y ahí se habla en general de otros temas, pero también quisimos preguntarle para que mire el pueblo, porque el problema es que si yo no le pregunto por estos casos de los docentes, también hay que preguntar, hay que poner que esto se vea, que no estamos haciendo un papel solo de lavar las cosas de ustedes, porque hay que tener el balance y decirle, bueno, licenciado, ¿qué está haciendo? Investigando en este caso, tal. Y le preguntamos porque a veces nos dicen, no, es que usted es un periodista, que no le pregunte esto. Y aquí estamos, mire, también porque somos la voz de las que no tienen voces a través de este medio de comunicación. Nos vamos, Dios los guarde y los bendiga y manténgase siempre informado a través de nuestro foro de noticias en el canal hondureño de televisión, Foro San Pedro Sula. Hasta pronto.